Audio Jungle. Audio Jungle. Pone en juego un ámbito donde hay una tensión, o sea, desde el momento que un paciente accede a esa historia, capaz que no dice nada o capaz que dice, bueno, quiero eliminar determinado contenido. Y ahí es donde entra un poco la tensión entre qué hace el centro de salud. Sepan ustedes que cada vez se están pidiendo más de este tipo de solicitudes en los centros de salud. Y por otro lado, el derecho ese de paciente. Bueno, a ver, ¿qué alcanza ese derecho del paciente? ¿Puede o no puede pedir la historia? Y puede o no puede, una vez que se la da el centro de salud, pedir que modifiquen determinada información. ¿Tá? O sea, es un poco como introducción y un poco también, si han tenido algún caso o han escuchado, está bueno si lo pueden compartir. Bien, ¿dónde está regulado todo este tema en nuestro país? Tenemos, ustedes saben, la Ley de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de Servicios de Salud, que es la Ley 18.335, y esa ley, que es del 2008, tiene un decreto reglamentario que es posterior en el tiempo, que es el decreto 274 del 2010. ¿Tá? Y ese decreto, en los artículos 27 y siguientes, regula y nos da todo este marco, primero de qué es la historia clínica y luego qué derechos tienen los pacientes en relación a su historia clínica. En primer lugar, ¿qué nos dice el artículo 27 de este decreto reglamentario? Que todo paciente tiene derecho a que se lleve una historia clínica completa donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. O sea que acá sienta un principio básico en cuanto a que la historia clínica tiene que estar completa. O sea, es un principio. Completa quiere decir, obviamente, que no falte en principio nada relacionado a la salud de ese paciente. ¿Tá? Y los servicios de salud, como ya dijimos, tienen el derecho y el deber de llevar la historia clínica de cada uno de sus pacientes en forma escrita o electrónica. Obviamente hoy estamos yendo hacia casi la cobertura nacional de todo el país en cuanto a historia clínica electrónica. Es un proceso que está más que avanzado y que también plantea múltiples desafíos en el momento que dejamos esa historia clínica tradicional de papel y la digitalizamos prácticamente en un 100%. ¿Tá? Después también habla de responsabilidades para los trabajadores. Sí, perdón. Ah, bueno, está. No te preocupes. Tienen el deber también de consignar bajo su firma todos los datos. O sea, acá hay una responsabilidad de quién carga esa historia clínica, que obviamente hoy se está haciendo mayoritariamente en forma manual. O sea, yo tengo la computadora, tengo la consulta y después subo esos datos a la historia clínica. Y ese correcto llenado de la historia clínica es una responsabilidad muy importante. A veces lo hace el médico, a veces capaz que lo hace algún ayudante, pero hay que consignarlo en el momento. O sea, lo más recomendable en estos casos es que ni bien termina la consulta o en forma sucesiva se vayan completando esos datos en lo que es hoy la historia clínica electrónica. ¿Tá? Hasta acá está bastante claro. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a seguir entonces. Después, el decreto habla de que la historia clínica será reservada y nos dice quiénes pueden acceder a la historia clínica. Obviamente, el principio general, y no la excepción, es que el paciente, en tanto titular, va a poder acceder siempre a su historia clínica. Pero este artículo nos dice además que otros actores distintos al dueño, o sea, al titular de la información de la historia, tienen derecho a acceder a la misma. Y ahí tenemos, en primer lugar, los responsables de la atención a la salud del paciente y todo personal administrativo que esté vinculado al tema. Está claro que si un profesional de la salud en una consulta, obviamente tiene que ver la historia del paciente al cual va a tratar, o sea, tiene que ver de qué patologías tiene, qué medicación está recibiendo, o sea, obviamente eso es una excepción y no incurre en ningún delito ni ninguna falta porque es parte de hacer un buen diagnóstico, ¿no?
el paciente, las personas autorizadas, un representante legal del paciente. Ustedes saben que hay procesos donde se declara incapaz a determinada persona y ahí hay un apoderado que también podría acceder a la historia. El Ministerio de Salud Pública, inclusión de la Junta Nacional de Salud, y en caso de incapacidad el cónyuge también podría con una orden judicial. O sea que el principio es paciente titular de la historia, accede a la historia clínica, y después tenemos otros actores que por obviamente razones de servicio sobre todo también tienen que acceder a la historia para hacer un buen diagnóstico. Y después, esto es importante sobre todo para ustedes que trabajan en el tema, nos dice este decreto que tanto los servicios de salud como los trabajadores deben guardar reserva sobre la historia a la cual acceden. Obviamente acá está por encima de todo el secreto profesional, el secreto médico. O sea, es una gravísima falta, no solo administrativa, sino también puede constituir un delito el hecho de que quienes acceden a la historia del paciente, que no sean el paciente, revelen a terceros esa información. O sea que eso hay que tener muchísimo cuidado, porque lo vimos en la conferencia pasada. Obviamente cuando hay orden judicial esto se excepciona, pero la idea es que lo que se ve está dentro obviamente del ámbito de la reserva y de esa relación médico-paciente. Sobre esto está alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido. Se lo manejan a esto. Bien, vamos a ver ahora aquellos casos en los cuales hay confidencialidad. ¿Tá? Y acá vean que el decreto habla de distintas palabras. Por un lado, primero habló de reserva y ahora también habla de confidencialidad. Y acá se plantea toda la discusión en el tema de adolescentes, o sea, que tienen derecho a que se guarde confidencialidad de la historia en relación, por ejemplo, a sus propios padres, ¿tá? A sus padres, familiares, otros responsables, datos relativos a su historia que contenga, salvo, y vean acá, que a juicio del profesional de la salud o la dirección técnica exista alguna causa grave que podía dañar la vida de ese adolescente. O sea que el adolescente ya maneja su historia y si no quiere que sus padres o familiares directos la vean, nadie puede brindársela. O sea, el médico no se la puede dar a los padres de un adolescente, salvo que estemos en esta causa de excepción, que haya un riesgo de vida, etcétera. De hecho, hoy que prácticamente los servicios de salud están brindando que yo puedo acceder a mi historia a través de internet con un usuario y contraseña, si ustedes tienen hijos menores, van a poder acceder a la historia de sus hijos menores, pero ese permiso cae cuando entran en la edad que se habla del Código de la Niñez, que son 14, 12, 14 años. Hasta ese momento, ustedes como padres van a poder acceder a la historia de sus hijos. Desde que cumplen esa edad, ya se les cae el permiso y ellos van a tener su propio usuario y contraseña. ¿Tá? O sea que también acá, obviamente estamos hablando de situaciones de laboratorio, pero el médico no le podría avisar a los padres en caso de adolescentes de algo que ellos tienen porque están amparados por esta confidencialidad. ¿Tá? No creo que ningún hijo demande a un padre si lo hace el médico, pero el médico tiene un deber profesional de no hacerlo. Obviamente, salvo que entren en una consulta juntos o que obviamente el adolescente en este caso no haga ningún problema. Pero si no hay ese consentimiento, sí estaríamos violando esta reserva. Después, otro caso que trata el decreto es el caso de las personas fallecidas, que acá tienen derecho a acceder a la historia clínica los sucesores. ¿Tá? Los sucesores, los herederos. ¿Tá? Pero acá una acotación, no, desde el momento que, por ejemplo, fallece una persona, sus hijos no son herederos en forma automática. ¿Tá? Tiene que haber un proceso, que es uno de los procesos de familia, que es la sucesión. O sea, a los hijos, en caso que fallezca el padre, son declarados judicialmente sucesores. ¿Tá? Eso también hay que tenerlo claro. O sea, no es una cosa que falleció el padre y al otro día los hijos se presentan, no, yo soy sucesor de. No, eso requiere un proceso judicial. O sea, que para que el hijo pida esto, tiene que acreditar que fue declarado sucesor. Esto queda claro porque esto es un poco fuera de lo que estamos hablando, más bien derecho de familia. ¿Tá? Es lo mismo, o sea, si el padre tenía un bien, una casa, obviamente la van a heredar sus hijos, pero
para eso se precisa hacer todo un proceso judicial que es el proceso sucesorio y ahí te van a declarar como heredero. Bueno, esto es lo mismo, o sea, tendrían que ir al centro de salud con la sentencia donde nos declaran herederos y acreditarla para que le den la historia clínica. ¿Queda claro esto? O sea, que les quede claro porque a veces hay problemas que ya falleció alguien y yo, hijo, ya me siento con derecho a. Si bien el derecho lo tienen que pasar primero por el procedimiento judicial para acceder a la información. ¿Quedó claro esto? Sí, bien. Y otro tema, cuando en la historia existan datos de terceros, esta no podrá ser revelada a menos que se cuente con el consentimiento de esos terceros, ¿tá? Que pueden ser familiares o no, pero tienen que relevar el consentimiento, ¿tá? O sea que acá lo importante es, para el paciente la historia siempre tiene que estar disponible, en tanto él es titular de la información, ¿tá? Esa es la regla. Después tenemos un elenco de personas que también pueden acceder en razón de la función que están cumpliendo. Obviamente yo no le puedo poner la reserva al médico tratante, a otros capaz que profesionales no médicos que están tratando al paciente, porque si no, no pueden cumplir con su función, ¿tá? Y después se regula el acceso de otras personas, ¿tá? Y sobre todo el tema de adolescentes, que ahí prima la reserva también, salvo que el adolescente permita a sus padres. Obviamente, si el adolescente entra con su padre a la consulta, ese secreto o esa confidencialidad está levantada en forma implícita, pero si no lo fuera, no se le podría dar la información. Y bueno, lo sucesor es lo que dije, y es importante acreditar la calidad de sucesor para que se le dé la información, ¿tá? O sea que ese es el principio en cuanto a la accesibilidad de la historia, ¿tá? Esta es la primera parte de la charla, ¿tá? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando el usuario accede, porque ahí sí empiezan los problemas. O sea, la regla es, el usuario puede acceder a la historia, el paciente, el usuario, de eso no hay ninguna duda. El punto es, ¿qué pasa cuando él accede a la historia, cuando la lee, o la lee en formato papel, o accede a ella vía electrónica? Porque ahí empiezan los problemas, ¿tá? Simplemente acá recordar, pero ya lo dijimos, o sea, en 2 artículos el decreto es muy estricto con la responsabilidad de los centros de salud en relación a la historia, ¿tá? Acá habla de conservar, custodiar, sin alterar, sin destruir la historia clínica la información, y después habla del tema que no nos quiere aburrir, de que cuando el paciente cambia de mutualista, cambia de seguro de salud, todas las medidas que hay que tomar. Esto es importante porque es una falta administrativa muy grande y los centros pueden ser eventualmente demandados por responsabilidad civil si mañana piden una historia clínica y se prueba que el centro destruyó, alteró o perdió la historia del paciente. Así que con esto hay que tener muchísimo cuidado. Desde el momento que todo se está digitalizando, perder una historia clínica es más difícil. O sea, no es que... Y tenemos otros temas de seguridad. O sea, capaz que antes tenías la mala suerte que se te prendía fuego un depósito donde estaban las historias, ¿y qué hacías? Marchaban, ¿no? Marchaban todos. Hoy, desde el momento que está digitalizado, tenemos mayor seguridad de que, bueno, hay un respaldo de toda esa información, ¿tá? Pero simplemente tener en cuenta la importancia de la responsabilidad de los centros en el uso de la información. Esto ya lo vimos en la otra. Y yo quería centrarnos acá, que es un poco el centro de la charla de hoy, ¿tá? O sea que, como dijimos, el principio es que el paciente, en tanto titular, en tanto dueño de la información, puede acceder a ella, ¿tá? Y acá nos dice la regulación que el paciente tiene derecho a revisar su historia y a obtener una copia de la misma a sus expensas. Estamos hoy, nadie sabe un poco el por qué, en una especie de boom de solicitudes de historia en mutualistas, sanatorios, seguros privados. O sea, hay como que la gente pide la historia. O sea, esto antes a nadie se le ocurría, salvo por necesidad o por un tema judicial, pedir una historia clínica. Bueno, hoy hay una mayor demanda de que la gente quiere ver su historia clínica, ¿tá? En caso de indigencia se le proporciona en forma gratuita, y lo mismo a todo el elenco de familiares que vimos, ¿tá? Y acá está el punto que genera la mayor controversia y discusión,
es que el derecho del paciente, ¿no?, a la rectificación, a la actualización, a la inclusión o supresión de datos, vean que son 4 los derechos que se abren una vez que yo accedo a la información. Es como una especie de un arco, ¿no? Yo primero accedo, nadie me puede negar el acceso a la historia de la cual soy dueño, y una vez que accedí, se abre 4 posibilidades. Y en primer lugar, rectificar información. Rectificar quiere decir, hay algo que no se ajusta a la realidad, que está mal, y entonces yo pido que lo rectifiquen, o sea, que lo ajusten. ¿Tá? Actualizar información, yo pido la historia y veo que la historia se quedó en el año, a ver, son casos de laboratorio, pero dice todo hasta el año 2017, entre el 17 y el 19, hay cosas que le pasaron a la vida de una persona que no están registradas, entonces yo pido que se actualicen, también podría pasar. Incluir es parecido a actualizar, porque si pido incluir algo es porque obviamente no está contenido, sería parecido. Pero el tema aparece cuando hablamos de supresión de datos. ¿Tá? Y ahora vamos a ver en qué casos procede la supresión de datos. Y acá ustedes ven que esta reglamentación, que es estricta de los pacientes y los usuarios de salud de esta ley, hace un puente con lo que es la ley de datos personales. Nos lleva directamente a la ley 18.331, que es la que hemos estado trabajando en todas las charlas anteriores. O sea que hay que estudiar las dos leyes juntas. ¿Tá? Por un lado la ley de usuarios de salud, que es la 18.335, y la otra que es la 18.331. O sea que hay un puente marcado, bien marcado en la reglamentación, porque esa reglamentación nos va a decir en qué casos yo puedo rectificar, en qué casos yo puedo actualizar y en qué casos yo puedo suprimir. ¿Está claro eso? O sea que nadie le puede negar a un paciente pedir su historia, eso no se discute, y una vez que la pide, capaz que no hace nada y se la guarda en un cajón, lo cual es totalmente válido, o capaz que ejercita estos derechos llamados ARCO, porque presuponen el acceso, que son actualizar, rectificar o suprimir. ¿Tá? El problema se va a plantear sobre todo con el tema de la supresión. ¿Tá? ¿Qué nos dice la ley de protección de datos personales en relación a este tema? ¿Tá? Fíjense que esto está regulado en forma general, que toda persona física, en este caso, ¿quién es la persona física? El paciente, tendrá derecho a solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales. Obviamente todos los datos que forman parte de la historia son datos personales que le pertenecen al paciente, al constatarse un error o falsedad o exclusión en la información. ¿Tá? O sea que acá nos da el elenco, o sea, tiene que haber error o falsedad o exclusión. Exclusión quiere decir que no esté un dato que debería estar. O sea que la ley limita el hecho a estas causas. O sea, pedí mi historia y veo que hay un error. Pedí mi historia y hay una falsedad o hay algo que no está incluido. ¿Tá? Eso es como un primer adelanto. El responsable de la base, bueno, tiene que proceder a efectuar estas tareas de rectificación, actualización, etcétera. Y la ley le da un plazo muy breve que son 5 días hábiles. O sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se procesan estas solicitudes porque 5 días hábiles, como verán, no es nada. O sea, me lo piden un lunes y hasta el otro lunes tengo tiempo para actualizar. O sea, con plazos judiciales que son amplísimos, acá la ley optó por un plazo muy breve y muy acotado. ¿Tá? Y el incumplimiento de esta obligación, ustedes saben que habilita al paciente a demandar esta solicitud de rectificación, actualización, etcétera, a demandarla en vía judicial. O sea que primero el paciente va a ir a su mutualista, a su seguro, a su centro asistencial. ¿Tá? Y en caso de que no le conteste o que la respuesta no sea satisfactoria, le queda habilitada la vía judicial. Lo que no puede ir es directamente al juzgado a pedir actualizar o rectificar este dato que está en mi historia sin haber pasado previamente por su centro de salud. Vean que acá hay dos vías. Primero, obviamente, es una vía administrativa interna, usuario, centro de salud, y después recién se abre la vía judicial. ¿Tá? O sea que ahí recuerden esos conceptos de error o falsedad. O sea, eso hay que demostrarlo, hay que probarlo.
Esto quiere decir que no procede en cualquier caso, sino vamos a ver en estos casos. ¿Alguna consulta? ¿Han tenido algún caso de estos? ¿O han escuchado? ¿Doctor? ¿Nada? Por ahora. Por ahora. Allá en el fondo, ¿está? ¿Alguna duda? ¿Están estudiando? ¿Están recibidos? Estudiantes. ¿Y esto lo ven en medicina legal o...? No llegué todavía. ¿No llegaron? No llegué todavía. ¿Cuándo tienen medicina legal? ¿En qué año tienen? Al final, ¿no? Sí, creo que en sexto. ¿En sexto? Bien. ¿Y ustedes? ¿También estudiantes? No, ¿recibidos alguno? Somos médicos, pero somos extranjeros. Ah, bien. Vamos más bien para el examen de revalida. Ah, bien. ¿Y en su país se está trabajando estos temas? ¿O de qué país viene? De Ecuador. No está todavía, por ejemplo, la historia clínica electrónica, No está todavía la historia clínica. No está regulada. Está. Bueno, bien, acá estamos en un proceso más de avanzada que está generando también, obviamente como todo periodo de cambio, de transición, genera sus ruidos. Esto es importante en medicina legal, claro, porque los programas son capaz que un poco de otra época y esto es con lo que van a trabajar ustedes. Sí. Sí. Y lee, por ejemplo, algo contra la madre, digamos que la madre, en una consulta psiquiátrica, la madre presenta rasgos de personalidad de X. A ver, perdón, repetinos por favor. Si la madre... accede a la historia clínica del hijo. Del hijo. Sería un tercero, ¿no? Si la madre accede a la historia del hijo, sí. Sí, y está datos de ellos. Sí. ¿El tercero puede pedir que se cambien esos datos? No. Vamos a ver ahora, pues esos casos son los más. Acordate que ahí la madre va a poder ver todo lo de su hijo hasta que por la ley uruguaya sea considerado adolescente, 12 o 14 años, mujer o hombre. Sí. Hasta que tiene esa edad, la madre puede ver todo. Después de esa edad, salvo que el hijo vaya con ella, no va a poder ver nada. Pero, por Sí. ejemplo, los menores de 13 años, de 12. Sí, en ese caso puede ver todo. Pero, por ejemplo, puede pedir... Bueno, ella va a ser la representante legal, entre comillas. Pedirlo lo puede. Vamos a ver ahora si puede o no accederse a eso. ¿Está? Y acá nos dice la ley en qué casos sí procede a hacer lugar a esa supresión que tú estás preguntando. En primer lugar, que haya un perjuicio a los derechos o intereses legítimos de terceros. No sería ese caso. Que haya un notorio error, ahí se eliminó la palabra falsedad, pero más o menos se sobreentiende, y que haya alguna contravención a una ley, que tampoco sería el caso. O sea, los casos más bien médicos se centrarían en el notorio error. Entonces, volviendo a tu pregunta, a ver, ¿qué pasa? Mucha gente pide la historia. ¿Tá? No se la podemos negar. Entonces, el centro asistencial le entrega la historia. Después, ¿qué hace la gente? La lee a su historia. Y la historia, o sea, es como el espejo. A veces el espejo nos devuelve algo que no queremos y tampoco la historia va a decir lo que nosotros querramos que diga. O sea, la historia dice lo que es. O sea, es nuestra hoja de vida reflejada en un documento médico. ¿Tá? Entonces tú planteaste un tema que es importante, que sobre todo a la sociedad es un tema que le cuesta hablar, o sea, el tema de enfermedades psiquiátricas o de gente que está medicada. A ver, ¿cuánta gente hay? Es un tema... Pero a la sociedad todavía eso genera un poco de ruido y capaz que viene alguien y nos dice, accedió a su historia y a los 2 o 3 días presenta una solicitud en el centro diciendo, yo quiero retirar la parte donde la historia dice que estoy recibiendo determinada medicación, por ejemplo. Lo cual son de las consultas más comunes. ¿Tá? O te ingresaron en una emergencia un día a las 2 de la mañana y te dio con una alcoholemia más que positiva, o te dio un examen de sangre, resto de alguna droga social, y tú al pedir la historia lo ves y decís, no, pará, esto sacalo porque no me gusta que esté, prefiero eliminarlo, prefiero borrarlo. Ahí es cuando se genera esa tensión entre el derecho o el derecho que tendría la persona a solicitarlo como dueño de esa información y lo que vale el documento de la historia como sí. ¿Ustedes qué harían? A ver, por ejemplo, después de tocar, están en un centro de salud
Viene alguien y le dice, bueno, mirá, leíste la historia, accedió, pero mirá que la parte esa anotación de la historia, que tal día ingresé en una urgencia totalmente alcoholizado y con un cóctel también de drogas, esa parte sacala porque no me gusta y la información es mía y no quiero que figure. Típico caso que pasa bastante seguido. ¿Ustedes qué harían? Porque hay que contestarle algo, ¿no? No vale la opción no sabe, no contesta. O sea, ustedes tienen que pronunciarse como centro de salud sobre ese pedido que les hizo el dueño de esa información, ¿no? Pues dijimos que el dueño es el paciente. A ver, ¿qué harían? Se le explicaría sobre la protección de datos, que es, como es un documento médico, Sí, es relevante la información para, no solo para la atención actual, sino para atenciones futuras, incluso para bien, los casos de antecedentes de diabetes, todo eso. perfecto. O sea que tú no se la darías. Tú no harías lugar a eliminar la información. No, justificando que no adecua porque No hay un notorio, claro, no hay un error. derechos, no hay error y tampoco viola una ley como tal. Perfecto. ¿Habrá alguna otra opinión? No, yo tampoco. Claro, yo no se la sacaría porque no está equivocada. O sea, es algo que pasó, entonces si hubiera un error, sí. Pero como no hay un error, no se la sacaría por eso mismo. Le explicaría que no, porque es un error relevante. Perfecto. A ver, esto pasa, a ver, yo llevé casos de droga o de alcohol, puede pasar con medicaciones que uno está tomando, o sea, el abanico de posibilidades es tan grande como la casuística clínica, ¿no? O sea, ¿está? O sea que ustedes irían por la negativa. Vamos a ver cómo sigue esto. Bien. Entonces, ¿qué nos plantea todo esto? O sea, ¿qué desafíos? Porque esto es algo nuevo. ¿Tá? O sea, acá esto es nuevo porque Uruguay tiene una ley de protección de datos que es el 2008, tiene esta ley de derechos de los usuarios, de los servicios, donde están los derechos, deberes de los centros de salud. Y hoy, a ver, la historia clínica siempre existió, o sea, no se inventó con estas leyes. Desde que hay medicina, me imagino que hay historia clínica que obviamente ha pasado por distintas formas de almacenamiento, manipulación, papel, ahora electrónica, o sea, y no sabemos lo que viene después. ¿Tá? Lo que sí se consagraron con esta ley, sobre todo de datos, es un elenco de derechos que tienen los titulares. El primero obviamente es el acceso, que siempre el titular pudo acceder, pero después, al acceder, se generan otros derechos, como vimos, entre ellos ese derecho a suprimir datos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y valorar esa petición, ¿tá? Porque el acceso nosotros no lo podemos negar, o sea, darle la historia hay que dárselas a quien la pide, obviamente siendo muy cuidadosos en chequear que quien la pide es el titular, ¿no? O sea, ahí hay que tener un control importante, o sea, no podemos cometer errores, porque a veces en la ligera, cuando hay muchos pedidos, no controlamos, sino nosotros tenemos que controlar bien que quien pide la información sea el titular, o sea, que pide que siga cédula, si es un familiar, datos que comprueben ese vínculo, si es un sucesor, bueno, acreditame la sucesión. O sea, ustedes ahí nunca den por obvio nada de lo que le dice la persona, porque obviamente ustedes mismos incurren en responsabilidad. Ese control no puede fallar, porque después la responsabilidad es de ustedes, también es el centro de salud, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y estos temas no se manejan, digamos, a la ligera o a la apurada. O sea, si es el paciente, bárbaro, te la doy, pero acreditarlo con una cédula. O sea, no es que viene uno y dice, dame la historia, te la doy, si es un familiar lo mismo, si es un sucesor lo mismo. ¿Tá? Ese es el primer filtro. Una vez que ustedes le dieron, en función de eso, la persona va a visualizar lo que está en la historia y eventualmente va a poder pedir, como dijimos, suprimir algún dato. Y ahí entra en juego el concepto que les traemos acá como cierre, igual después yo los quiero escuchar, de qué es esa historia clínica. Y obviamente definiciones de historia clínica hay innumerables, o sea, no les voy a contar a ustedes lo que es una historia clínica, pero acá esta definición me pareció
interesante porque resume un poco el valor que tiene ese documento. Acá habla de documento o instrumento en el que consta en forma metódica, miren las palabras, ¿no? Metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos y comprobaciones realizadas por el médico, el equipo médico, durante la asistencia de un paciente. O sea, todo lo que hizo el profesional o no profesional de salud durante la asistencia de un paciente, ya sea en establecimiento público o privado, desde su ingreso hasta su egreso por alta o por muerte. O sea que toda esa narración de los hechos tiene que estar registrada en la historia. ¿Tá? Y ya dijimos que esto tiene que ser en forma ordenada, completa, sin errores. ¿Tá? Entonces, lo que tú decías, ¿qué pasa si yo accedo a eso? O sea, si yo le digo, bueno, bárbaro, sí, hacemos lugar al pedido de eliminar esa parte que estoy tomando determinada medicación o que fui internado por un exceso de drogas. ¿Qué pasaría con este concepto? Se rompe. ¿Tá? Porque si las historias dicen lo que cada uno quiere que digan, imagínense el valor que tiene eso si hacemos lugar. ¿Tá? Porque mañana, bárbaro, yo hago lugar a eso, le saco esa parte, le saco la otra, y tiene un problema esa persona, y el médico que lo vea va a tener una historia parcial. O sea, le tienen que dar alguna medicación, pero tomaba algo, pero lo sacaron, y eso no está, y si no está en la historia, no está en ningún lado. ¿Tá? O sea que acá hay que reforzar el valor de la historia como documento, ¿tá? Y como tal. Obviamente también hay una ponderación de derechos, o sea, el hecho de que siempre el paciente tenga derecho a acceder a su historia no supone nunca que pueda pedir que se le quite información. Sí, pues lo puede pedir, pero vamos a tener que probar que hay un notorio error, ¿tá? Para retirar esa información. Distintos son los casos donde el paciente demuestra que hay información que está mal, o sea, que no es de él, lo cual es difícil, pero puede pasar. O sea, mirá, acá dice que estuve internado en tal lugar y yo nunca estuve internado ahí, o justo en ese momento estaba de viaje. O sea, todos los que sean errores, no hay problema. El punto es cuando no hay un error. ¿Tá? Y esa información que, por los motivos que sean, a ese paciente no le gusta que figure. ¿Tá? O sea que un poco como resumen de todo esto es resaltar el valor de la historia como tal. No importa que sea la historia en formato papel o que sea la historia en formato electrónico. Eso es indistinto. ¿Tá? Y cada vez más hay que estar preparados para estas solicitudes que están pasando. Porque así como hay un boom de solicitudes de historia clínica que la gente las pide, también empiezan a aparecer este tipo de planteos. Claro, porque la gente mira y algunos dicen, no, para esta parte no me gusta, esta parte me puede comprometer. Y bueno, y les va a pedir eliminar. Y ahí ustedes tienen que controlar, primero que quien la pide sea quien dice ser. Lo mismo si es un representante o un familiar. Y en segundo lugar, ver si lo que están pidiendo se debe que hay un error por parte del centro, o sea que hay información que está mal. Y si no la hay, ir a este lado. O sea, si no hay un notorio error, la historia como documento vale por el todo. ¿Tá? Y dice todo lo que es y no lo que una persona quiera que diga. ¿Tá? Así que un poco la idea de hoy era complementar la charla que tuvimos hace un mes, que se acuerdan cuando el Poder Judicial pedía determinada información, pero ahora centrarla en lo que es el derecho del paciente a acceder a su historia y cuáles son los límites, que son estos, que si bien puede acceder siempre y nunca se la podemos negar, eso no es un cheque en blanco para que pida eliminar información porque simplemente no quiere que figure. ¿Tá? O sea que un poco si no, yo cerramos por aquí y bueno, abrimos a ver si tienen alguna duda o alguna consulta. Pero el principio es esto, o sea, la historia, no importa que sea impresa, papel o electrónica, la historia vale en su globalidad, en su integridad. O sea, una historia que está recortada o no tiene algo, deja de ser completa y deja de ser sobre todo fiable. ¿Tá? Así que bueno, bien. Gracias por la atención y bueno, si tienen alguna pregunta o duda, los escuchamos. A ver, doctor. Viendo lo que
seguir avanzando en las historias. Sí, Historia clínica, electrónica, evidentemente que va a ser mucho más metódica, ordenada y detallada que la que... exactamente. Y formateada, porque va a estar más... Yo voy a hablar con una historia clínica, uno de los grandes problemas es la letra. O sea que con esto, La letra del médico. antes que un paciente pidiera la historia clínica para revisarla, tendría que pedirle después a alguien que le ayudara. Una traducción simultánea. Sí, una traducción de términos y una traducción de, Claro. de contenido. Los médicos siempre lo han dicho, la gran defensa de los médicos siempre es escribir la historia. Todo acto clínico que quede documentado. Exacto. Esa es nuestra defensa ante cualquier situación Y que se cumplió con el... Exacto. haya que haber una resolución desde el punto de vista legal. Escribir es la mejor defensa siempre escribir historia. Pero se escribe poco. Y ahí muchas veces, desde el punto de vista legal, los problemas que se dan porque no está consignado en la historia que se hizo. Todo reflejado. Entonces, eso es una cosa importante. Que en este tipo de historias, ahora electrónicas, en la cual está más, digamos, sugerido las cosas que no están. Estandarizado también. Habrá menos errores. El tema es la confidencialidad. El tema con la confidencialidad que planteaba tú, entre los 12 y 13 años, que se está hablando de la autonomía progresiva. Exacto. Si bien acá se establece en lugar que a los 12 años ya el niño, el adolescente, ya es capaz de poder ser por sí mismo, de todas formas también se considera la opinión de los padres, de los tutores. Pero esa autonomía progresiva de pronto no está a los 12 años, sino que a los 12 años. Porque acuérdense que acá en Uruguay la mayoría de edad civil, digamos, es los 18 años. Pero acá hay un quiebre de 4 años para atrás, ¿no? Y ahí viene el tema también de las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, hay el riesgo de un suicidio. ¿Cómo se maneja ese aspecto de esa confidencialidad? Bueno, ahí estaba excepcionado, ¿no? El tema del médico, ¿cómo maneja eso? Claro, supongamos el caso sería si un médico está tratando a un niño de 10, 11, 12 años, 13, 14, en ese límite ahí. ¿Qué hace? Obviamente estaría excepcionado y los padres tendrían que saber la situación, por lo que dice ahí, ¿no? Por lo que vimos. O sea, tendría un amparo legal para, a pesar de que está dentro de la adolescencia, comunicarle y poner en conocimiento muy y claro, y también sentido común, ¿no? No interrumpí, perdón. Sí. Hereditarias, en las cuales a veces no quieren. Claro. Pero evidentemente lo que tiene que preguntar es, de todas formas, la historia clínica es un documento que, no habiendo errores, no habiendo aspectos falsos, no habiendo errores en algunos aspectos como procedencia. Tú dijiste que de pronto el paciente fue atendido en un hospital que se destacó de Bo, el departamento de del país, y en realidad había sido Rivera. Están penaditos los dos, pero no es lo mismo. Y puede haber alguna implicancia legal por algún hecho que haya sucedido y que tenga que ver en esa relación. Pero también recordemos en la historia, lamentablemente, de la historia médica ha pasado de pacientes operados de algo que no tenían. Sí. Acá siempre que se le traje un profesor que fue una eminencia en Uruguay, uno de los referentes, en los cuales el paciente era un especialista en neurología y ingresó un paciente para ser nefrectomizado y el paciente que ingresó fue otro, no lo vio, es decir, lo veía el paciente cuando llegaba y le sacó la opinión. Quedó atendido de que cuando se enteró de eso, te maté, hermano. Fue una cosa realmente trágica, pero los hechos de errores ocurren. Sí, claro. Sí. Bien, bueno, gracias por el aporte. Pero está claro eso, sobre todo en casos de donde haya riesgo de vida, tema suicidio, que lamentablemente es una epidemia que se está viviendo. Obviamente ahí hay un amparo para que el médico en esa edad de límites, obviamente ponga conocimiento a los padres, ¿no?
¿Alguna otra comentario? Sí. Una consulta con revelación de datos, por ejemplo, cuando no es riesgo de vida, pero sí un riesgo grave de salud para otras personas, por ejemplo, una transmisión de... Sí, bueno, ahí también. O sea, a ver, la regla es que no, salvo excepciones de riesgo de vida, tema de transmisiones de enfermedades, o sea, hay excepciones. Lo que no puede decir que sean todos los casos. O sea, un poco la idea de esta normativa es que siempre digas todo, pero hay excepciones más que justificadas. Riesgo sanitario, riesgo de epidemia, temas de enfermedades graves, riesgo de suicidio, o sea, eso todo estaría amparado y no habría mayor problema. Obviamente hay que consignarlo todo, ¿no?, en la historia, ¿no? Sí. Con respecto a esas decisiones, generalmente este tipo de decisiones no están, digamos, en la órbita del médico que atiende, que asiste. Claro. Estas cosas se trasladan hacia las direcciones. Exactamente. Siempre se habla de dirección técnica. Vieron que es médico tratante o dirección técnica. Y ahí siempre entra la parte jurídica, asesoramiento jurídico, a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Ese es el punto. Realmente no son decisiones que se tomen sin el asesoramiento jurídico. Exactamente. Aparte, también es importante destacar que lo trae el doctor, el tema de la importancia de dirección técnica. Porque acá la inmediatez que el médico ya le diga que sí, no cambiaría mucho, o sea, más que hacer la consulta y al otro día o en la misma tarde contestarle. Pero está bueno también, si hacemos la escalada a la dirección técnica, dejar constancia de que, bueno, se hizo la consulta y después darle la devolución al paciente, ¿no? Pero es importante, se habla también de dirección técnica, que también cumple un rol, y ahora más con todo esto, un rol más importante, ¿no? Exactamente. Bien, por ahí. Por allá, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, muy bien, les agradecemos a todos la participación y bueno, nos están quedando 2 conferencias, nos veremos a fines de septiembre. Bueno, no, pero se ven... No, pero lo bueno es que al ser el tema que se graban y se pueden ver en todo el país, entonces mucha gente la está viendo, se ve más que en lo presencial, así que bueno. Las preguntas y las cosas que Bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen bien. a mí me vas a tener siempre de espectador. Sí, claro, encantado. Son todos temas novedosos.